Era una tarde soleada en Granada, y el parque de la Alhambra estaba lleno de vida. Los niños reían mientras corrían detrás de pelotas de colores. Las parejas paseaban de la mano, disfrutando del cálido sol de primavera, y los ciclistas cruzaban los senderos sombreados por altos cipreses. Entre la bulliciosa tranquilidad, una mujer solitaria ocupaba un banco junto al lago, un grueso libro de tapa dura descansando en su regazo. Su nombre era Carolina López, una abogada respetada conocida por su habilidad en los tribunales y su pasión por la justicia. Carolina hojeaba las páginas de su libro con calma, buscando un momento de desconexión de su exigente rutina profesional. El canto de los pájaros y el suave chapoteo del agua parecían envolverla en un manto de serenidad. Sin embargo, aquella paz fue interrumpida abruptamente por el chillido de unos neumáticos al detenerse de golpe. Antes de continuar, quería pedirte un favor. Nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores aquí en YouTube y tu ayuda es muy importante. Por eso, si te suscribes y comentas, suscrito, responderé a tu comentario como agradecimiento. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sigamos. Un coche patrulla aparcó al borde del parque, atrayendo la atención de algunos transeúntes. 2 policías bajaron del vehículo, el oficial García, un hombre corpulento con una expresión severa, y el oficial Martínez, cuyo semblante frío irradiaba autoridad. Ambos miraron directamente hacia Carolina, quien era la única persona sentada sola en esa zona. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», llamó García, su voz impregnada de una sospecha que no intentó disimular. Carolina alzó la mirada del libro, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y cautela. Cerró el libro con cuidado y asintió. «Por supuesto», respondió con calma. Martínez dio un paso hacia adelante, su tono directo y poco amigable. «Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa en esta área. ¿Podría decirnos qué está haciendo aquí?». Carolina frunció el ceño, claramente desconcertada. «¿Actividad sospechosa?», repitió, incrédula. «Estoy leyendo un libro». Alzó el volumen en sus manos como si necesitara demostrarlo, pero las expresiones de los oficiales no cambiaron. «¿Podemos ver su identificación?», demandó García. El corazón de Carolina se aceleró por un momento, pero mantuvo su compostura. Sin embargo, su voz adquirió un matiz más firme cuando replicó. «¿Me puede decir la razón de esta petición?». «Es rutina», contestó Martínez, aunque su tono dejaba claro que había algo más detrás. Un pequeño grupo de personas comenzó a detenerse, observando la interacción con curiosidad. Algunos susurraban entre ellos, otros, simplemente, miraban con expresión incómoda. Carolina suspiró, dándose cuenta de que esta situación podía escalar rápidamente. Con movimientos controlados, sacó su cartera del bolso y entregó su documento. García lo revisó con minuciosidad innecesaria, leyendo en voz alta. «Carolina López. ¿Y cuál es su negocio aquí, señorita López?». Carolina mantuvo la mirada fija en el oficial, su paciencia empezando a agotarse. «Vivo en esta ciudad. Vine al parque a disfrutar del día». «¿Es eso un problema?». La tensión en el aire era palpable. García devolvió su identificación, pero en lugar de retirarse, los policías continuaron con preguntas que se sentían más como un interrogatorio que como una consulta rutinaria. Carolina, que había enfrentado innumerables situaciones tensas en la sala del tribunal, se dio cuenta de que esto era algo distinto. El desequilibrio de poder y el tono amenazante eran inconfundibles. Finalmente, respiró hondo y decidió trazar un límite. «No responderé más preguntas a menos que me expliquen de qué se me acusa», declaró con firmeza. Los ojos de García se entrecerraron, y su tono se endureció. «No se ponga lista con nosotros. Solo estamos haciendo nuestro trabajo». «Y yo conozco la ley», replicó Carolina. «No la estoy infringiendo al sentarme en un parque público». Los murmullos de la multitud crecieron, pero los oficiales parecían ignorarlos. Martínez hizo un gesto con la mano, claramente irritado. «Señora, si no coopera, esto podría complicarse». Carolina sintió que su paciencia llegaba al límite. Sabía que debía mantenerse tranquila, pero también comprendía que estaba siendo tratada injustamente. Sin embargo, antes de que pudiera responder, García dio un paso más cerca, y el conflicto escaló. El ambiente en el parque se tornó más denso, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de suceder. Carolina López, consciente de la mirada expectante de la pequeña multitud que se había formado, mantuvo su postura erguida y su semblante sereno, pero su mente trabajaba rápidamente para analizar la situación. Los oficiales García y Martínez, sin embargo, parecían decididos a intensificar la confrontación. «Señora»,
Levántese, ordenó García, mientras su mano se movía lentamente hacia el cinturón, donde descansaba su radio. Carolina no se movió. No había hecho nada malo y no iba a dejarse intimidar. Con voz firme, respondió: «Estoy en mi derecho de permanecer aquí. Si no hay una acusación clara en mi contra, prefiero quedarme en mi lugar». Esa respuesta, aunque completamente razonable, pareció enfurecer a los oficiales. Martínez dio un paso adelante y, con un tono brusco, agregó: «Se lo estamos diciendo por última vez. Si no coopera, no nos deja otra opción». Antes de que Carolina pudiera replicar, García agarró su brazo. El contacto fue brusco, y Carolina, sorprendida, se levantó instintivamente del banco. «¿Qué está haciendo?», exclamó, su voz más alta que antes, mientras intentaba liberar su brazo del agarre. «Deje de resistir», gritó García, elevando su voz como si estuviera dando un espectáculo para la creciente audiencia. «No estoy resistiéndome», replicó Carolina, su tono lleno de incredulidad y frustración. La escena se volvió caótica en cuestión de segundos. Los murmullos de la multitud se transformaron en exclamaciones, y varias personas sacaron sus teléfonos para grabar. Una joven que estaba cerca gritó: «Eso es abuso de autoridad. Déjenla en paz». Sin embargo, los oficiales no mostraron señales de retroceder. Martínez sacó las esposas y, con la ayuda de García, inmovilizó a Carolina. El frío metal se cerró alrededor de sus muñecas, y ella sintió una oleada de indignación mezclada con humillación. «Esto es una injusticia», protestó, mientras los oficiales la conducían hacia el coche patrulla. «Se lo advertimos», respondió Martínez, con un tono casi burlón. Carolina giró la cabeza, buscando con la mirada a alguien en la multitud que pudiera ayudarla. Sus ojos se encontraron con los de una joven que sostenía su teléfono en alto, grabando cada momento. En ese intercambio silencioso, Carolina encontró un rayo de esperanza. Al menos, su historia no sería olvidada. Al entrar al coche patrulla, el silencio se apoderó del vehículo, roto únicamente por el crujido de la radio policial. Carolina miró por la ventana, su reflejo superpuesto al paisaje de Granada que pasaba rápidamente. Su mente era un torbellino de emociones. Había dedicado años de su vida a defender a otros contra la injusticia, pero ahora era ella quien se encontraba atrapada en una situación absurda. Cuando llegaron a la estación de policía, la experiencia se tornó aún más humillante. Los oficiales parecían disfrutar del proceso, realizando cada paso con una meticulosidad que rozaba lo innecesario. Carolina fue fotografiada, le tomaron las huellas dactilares y la condujeron a una pequeña celda con paredes grises y una luz fluorescente que parpadeaba de vez en cuando. «Disfrute su estadía», dijo Martínez, con una sonrisa sarcástica, antes de cerrar la puerta de la celda. Carolina se sentó en el banco frío de metal, sus manos aún adoloridas por las esposas. Mientras miraba las paredes desnudas, su mente repasaba los eventos una y otra vez, buscando un significado, una razón lógica para lo ocurrido. Pero lo único que encontraba era la amarga verdad de que el prejuicio había dictado el curso de ese día. Horas más tarde, un oficial más joven y visiblemente incómodo se acercó a la celda con un portapapeles en la mano. «Señorita López, ha sido acusada de resistencia a la autoridad y obstrucción de la justicia», dijo, evitando el contacto visual. Carolina lo miró con incredulidad. «¿En qué se basan para esas acusaciones?», preguntó, su tono afilado como una hoja. «Eso es algo que deberá discutir en el tribunal», respondió el oficial, antes de marcharse. Carolina inhaló profundamente, tratando de contener la frustración. Sabía que las acusaciones eran infundadas, pero también comprendía que el camino para demostrarlo sería largo y arduo. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, una voz familiar rompió el silencio. Era Maribel, su mejor amiga y colega, quien había venido a pagar la fianza. «Carolina», exclamó Maribel al verla salir de la celda, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. «¿Estás bien?». «Estoy bien», respondió Carolina, aunque su voz traicionaba un leve temblor. «Pero esto no puede quedarse así». Mientras salían de la estación, la fría brisa nocturna golpeó el rostro de Carolina, contrastando con el aire sofocante de la celda. En el coche, Maribel la miró con seriedad. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Carolina miró hacia adelante, su mente ya trazando un plan. «Voy a luchar. Esto no termina aquí». La noche en Granada era silenciosa, pero en la mente de Carolina López resonaban las preguntas, las indignaciones y la urgencia de tomar acción. Sentada en la mesa de su cocina,
rodeada de documentos legales y su computadora portátil, comenzó a bosquejar los primeros pasos para enfrentar lo que había sucedido. La experiencia del día la había dejado marcada, pero también había encendido en ella una determinación feroz. Maribel, quien permanecía a su lado como un pilar de apoyo, le acercó una taza de café humeante. «Esto te ayudará», dijo, tomando asiento frente a Carolina. «Pero dime, ¿estás segura de querer ir por este camino? Sabes que no será fácil». Carolina levantó la mirada de los papeles, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y resolución. «No tengo otra opción, Maribel», respondió con firmeza. «Lo que pasó hoy no fue solo una humillación personal, es un síntoma de algo más grande. Y si yo, con mi experiencia legal, no hago algo al respecto, ¿quién lo hará?». La convicción en sus palabras dejó a Maribel en silencio por un momento. Sabía que su amiga tenía razón. Carolina siempre había sido alguien que enfrentaba las adversidades con la cabeza en alto y una estrategia clara. Esa noche no sería diferente. Carolina comenzó su investigación revisando casos de abuso policial similares, buscando patrones y precedentes que pudieran respaldar su demanda. El vídeo grabado por una joven en el parque, que Maribel le había mostrado en su teléfono, sería una pieza clave. Las imágenes eran claras. Carolina había sido tratada de manera injusta y su arresto no tenía fundamentos legales sólidos. En los días siguientes, Carolina contactó a colegas de confianza, abogados especializados en derechos civiles y justicia social. Uno de ellos, Alejandro Torres, un defensor apasionado de los derechos humanos, aceptó unirse a su causa. «Esto no es solo tu lucha, Carolina», le dijo Alejandro durante una reunión en su despacho. «Este caso podría ser el catalizador para exponer los abusos que muchas personas enfrentan pero no tienen los recursos para combatir». Mientras el equipo legal crecía, también lo hacía el apoyo de la comunidad. El vídeo de su arresto se volvió viral en las redes sociales, desatando una ola de indignación y solidaridad. Personas de diferentes rincones de España comenzaron a compartir sus propias experiencias de injusticia. Carolina recibió mensajes, correos electrónicos y llamadas de personas que, como ella, habían sufrido abusos de autoridad. Cada historia reforzaba su determinación. Sin embargo, no todo era apoyo. La atención mediática también atrajo críticas y comentarios negativos, principalmente de aquellos que defendían a los oficiales implicados. Algunos cuestionaban por qué Carolina había decidido convertir su experiencia en un caso público. Pero ella sabía que las críticas no eran más que distracciones. Su propósito era claro, y no se desviaría de él. Una noche, mientras revisaba documentos en su sala de estar, Maribel se sentó junto a ella con expresión preocupada. «Carolina, ¿has considerado lo que esto podría costarte? Tu reputación, tu carrera, incluso tu seguridad». Carolina dejó los papeles y tomó la mano de su amiga. «Lo he pensado, Maribel. Y sé que no será fácil, pero esto no se trata solo de mí. Si puedo usar mi experiencia y mi voz para marcar una diferencia, entonces vale la pena el riesgo». Maribel asintió lentamente, comprendiendo que no había forma de disuadir a Carolina. En su mirada había una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que su amiga estaba emprendiendo una batalla que trascendía lo personal. Esa noche, Carolina finalmente se permitió un momento de pausa. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la sensación de determinación reemplazara el cansancio. El camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba lista para enfrentarlos. Mientras se preparaba para la batalla legal, una noticia inesperada llegó a sus oídos. Había sido designada como jueza en un caso de conducta indebida que involucraba a los mismos oficiales que la habían arrestado. El destino parecía haberle puesto otra prueba en su camino, pero Carolina no se dejó intimidar. Sabía que este nuevo giro complicaría las cosas, pero también lo veía como una oportunidad para demostrar que la justicia debía prevalecer. El eco de los acontecimientos recientes comenzó a extenderse más allá de Granada. El vídeo del arresto de Carolina López, grabado en el parque por una joven desconocida, se propagó rápidamente en las redes sociales, despertando indignación y empatía a partes iguales. Lo que inicialmente parecía un caso aislado ahora había encendido una llama en la comunidad, que se unió en torno a la causa de Carolina como un símbolo de resistencia contra los abusos de poder. Las reuniones comunitarias se volvieron frecuentes. En una de ellas, celebrada en un pequeño centro cultural del barrio Albaicín, Carolina fue invitada a hablar. La sala estaba abarrotada, llena de personas de todas las edades que habían llegado para compartir sus propias historias o simplemente para mostrar su apoyo. «Gracias por estar aquí», dijo Carolina al tomar el micrófono, sus palabras firmes pero cargadas de emoción.
Lo que me sucedió no es único. Hay muchas personas que enfrentan estas injusticias todos los días, y no podemos permitir que sigan ocurriendo. El público respondió con aplausos, pero también con silencio respetuoso cuando algunos asistentes comenzaron a compartir sus propias experiencias. Un joven llamado Mateo, de apenas 20 años, se puso de pie para hablar. Hace 2 meses, me detuvieron por parecer sospechoso mientras caminaba hacia mi casa, relató, su voz temblorosa pero decidida. No hice nada, pero me trataron como si fuera un criminal. Nadie me creyó cuando intenté contar mi historia. Hasta ahora. Carolina escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. Cada historia que escuchaba no solo reforzaba su determinación, sino que también le recordaba la magnitud del problema que enfrentaban. Esa noche, al final de la reunión, muchas personas se acercaron a agradecerle. Una mujer mayor tomó sus manos con fuerza, lágrimas en los ojos. Gracias por no quedarte callada, hija. Lo que estás haciendo nos da esperanza. Pero el apoyo no se limitó a las reuniones locales. Organizaciones nacionales de derechos civiles comenzaron a contactarla, ofreciéndole recursos y respaldo legal. Los medios de comunicación intentaron obtener entrevistas exclusivas, pero Carolina mantuvo su enfoque en el caso y en las personas que la rodeaban. Mientras tanto, en el ámbito legal, su equipo seguía creciendo. Alejandro Torres, su principal aliado legal, trabajaba incansablemente para construir un caso sólido. Una noche, mientras revisaban documentos en su despacho, Alejandro comentó: «Este no es solo un caso contra los oficiales García y Martínez. Es una oportunidad para exigir reformas reales en el sistema». Carolina asintió, consciente del peso que llevaba sobre sus hombros. Sabía que este caso no era únicamente personal, era una batalla por quienes no podían luchar por sí mismos. Sin embargo, no todo era apoyo y solidaridad. La atención mediática también atrajo críticas, algunas de las cuales provenían de sectores que defendían a los oficiales implicados. Los rumores y comentarios malintencionados intentaban desviar el enfoque, pero Carolina se mantenía firme. El giro más inesperado llegó un martes por la tarde, cuando recibió una llamada de su colega y amigo Santiago. «Carolina, necesitas sentarte para esto», dijo, su voz seria. «Fuiste designada como jueza para un caso de mala conducta policial, y los acusados son García y Martínez». La noticia la dejó en silencio por un momento. El destino parecía haberle lanzado un desafío aún mayor, pero Carolina sabía que no podía permitirse vacilar. Esta nueva prueba no solo pondría a prueba su integridad como profesional, sino también su compromiso con la justicia. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, con la voz firme. «Solo refuerza lo que ya sabía. Necesitamos un sistema más justo, y estoy dispuesta a trabajar para lograrlo». La comunidad, enterada de este giro inesperado, intensificó su apoyo. Para muchos, Carolina se había convertido en un símbolo de esperanza, alguien dispuesto a desafiar las estructuras de poder y exigir rendición de cuentas. Aunque la presión aumentaba, ella permanecía inquebrantable, consciente de que su lucha era más grande que ella misma. El día del juicio llegó, y la atmósfera en el tribunal era tensa. Aunque se trataba de una audiencia por mala conducta policial, el caso había adquirido una relevancia inesperada debido al vídeo viral y al contexto de injusticia que rodeaba a los oficiales García y Martínez. Las filas estaban llenas de espectadores, ciudadanos curiosos, miembros de la comunidad apoyando a Carolina, y reporteros listos para capturar cada momento. Carolina López, ahora en su papel como jueza, caminó hacia el estrado con la compostura que la caracterizaba. Su toga negra ondeaba ligeramente mientras tomaba asiento. La sala se sumió en un silencio expectante cuando golpeó el mazo contra la mesa. «Se abre la sesión. Por favor, tomen asiento». Desde su lugar, los oficiales García y Martínez evitaron mirar a Carolina. Sus semblantes eran rígidos, como si intentaran mantener una fachada de indiferencia. Pero el ligero tamborileo de los dedos de Martínez sobre la mesa delataba su nerviosismo. Carolina, aunque profesional e imparcial en su expresión, sentía el peso de la ironía. Los mismos hombres que la habían humillado ahora enfrentaban acusaciones graves de abuso de poder. El fiscal abrió el caso con un argumento contundente, describiendo con detalle cómo los oficiales habían empleado fuerza innecesaria en un incidente reciente. Las pruebas eran claras, y los testigos, sólidos. El abogado defensor, por su parte, intentó justificar las acciones de los acusados, sugiriendo que se trataba de decisiones rápidas en una situación compleja. Pero los argumentos eran débiles frente a las evidencias presentadas. Carolina escuchaba atentamente,
tomando notas minuciosas mientras los abogados presentaban sus argumentos y los testigos compartían sus testimonios. A pesar de lo que sentía en lo personal, estaba decidida a mantener la neutralidad que su cargo exigía. No estaba allí para vengarse, sino para garantizar que se hiciera justicia. Uno de los momentos más tensos llegó cuando el oficial García fue llamado a declarar. Subió al estrado con pasos inseguros, y cuando cruzó la mirada con Carolina, su semblante se endureció, pero sus palabras traicionaron su incomodidad. Cometimos errores, admitió, finalmente, bajo la presión del fiscal. Pero no hubo mala intención. Carolina mantuvo su rostro inmutable, aunque las palabras resonaron en ella con una mezcla de frustración y escepticismo. Sabía que las intenciones eran irrelevantes cuando el resultado era el daño a un ciudadano inocente. Cuando la audiencia llegó a su fin, Carolina se retiró al despacho para deliberar. El caso era claro, pero lo que más le pesaba era el mensaje que este juicio enviaría a la comunidad. Su decisión no sería solo un castigo, debía ser una lección, un recordatorio de que el abuso de poder no sería tolerado. El día siguiente sería decisivo, y mientras Carolina preparaba su fallo, su determinación se reforzó. El verdadero propósito de la justicia era no solo corregir, sino también prevenir. El día del fallo amaneció con una calma inquietante. La sala del tribunal estaba repleta, cada asiento ocupado por ciudadanos ansiosos de escuchar la decisión de Carolina López. En las últimas filas, periodistas apuntaban sus cámaras y preparaban sus notas. El juicio había trascendido lo local, convirtiéndose en un símbolo de justicia y responsabilidad. Carolina entró con paso firme, su toga negra marcando la gravedad del momento. Se sentó en el estrado, y con una mirada que abarcaba a toda la sala, comenzó. La labor de la justicia no es sencilla, pero es necesaria. Nuestro propósito no es solo castigar, sino también corregir y prevenir futuros abusos. Las palabras resonaron en el espacio, cargadas de peso y significado. Los oficiales García y Martínez, sentados en el banquillo de los acusados, mantenían las cabezas bajas, conscientes de que el resultado era inminente. La comunidad observaba en silencio, conteniendo la respiración. Carolina continuó, recapitulando las pruebas presentadas y el impacto de las acciones de los acusados. Había evidencia clara de abuso de poder, pero también margen para la reflexión y la reforma. Por sus acciones, los oficiales García y Martínez enfrentarán una suspensión inmediata sin sueldo, deberán completar un programa exhaustivo de entrenamiento en derechos humanos y quedarán con un expediente disciplinario que refleje este incidente. Estas medidas buscan no solo sancionar, sino también educar y prevenir. Al escuchar el fallo, un murmullo recorrió la sala. Algunos lo consideraron insuficiente, otros lo vieron como un primer paso hacia el cambio. Los oficiales se levantaron para marcharse, pero antes de salir, García se detuvo y miró a Carolina. «Lo siento», murmuró, apenas audible. Carolina asintió con un gesto breve, aceptando sus palabras sin ofrecer perdón. Sabía que el verdadero cambio no vendría de disculpas, sino de acciones concretas. Más tarde ese día, Carolina asistió a una reunión comunitaria en un centro cultural del barrio. La sala estaba llena de caras conocidas y desconocidas, personas que habían sido tocadas por su historia y ahora buscaban ser parte del cambio. Carolina escuchó con atención a cada orador, sintiendo como su lucha personal se había transformado en una causa colectiva. Al final del encuentro, una anciana se acercó a Carolina. Sus manos temblaban al tomar las de la jueza. «Gracias, hija. Lo que hiciste hoy no fue solo para ti. Fue para todos nosotros». Carolina sonrió, emocionada por el reconocimiento, pero también consciente de que la batalla no había terminado. Esto es solo el principio. Hay mucho más por hacer. En las semanas siguientes, las repercusiones del caso se sintieron en toda Granada. Las conversaciones sobre responsabilidad policial se intensificaron, y líderes comunitarios, activistas y ciudadanos comenzaron a trabajar juntos para exigir reformas concretas. Carolina utilizó su plataforma para abogar por transparencia y rendición de cuentas, asegurándose de que el impulso no se desvaneciera. Un día, mientras observaba una manifestación pacífica frente al tribunal, con jóvenes sosteniendo carteles que pedían igualdad y justicia, Carolina sintió una chispa de esperanza. Aunque el sistema no era perfecto, cada pequeño paso marcaba una diferencia. Y mientras hubiera personas dispuestas a luchar, el cambio seguiría siendo posible. La justicia no es solo un destino, pensó para sí misma. Es un camino que recorremos juntos. Con esa certeza, Carolina volvió al tribunal, lista para continuar su labor. Sabía que la lucha era interminable, pero también sabía que valía la pena.
Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que podamos llegar a la marca de los 1000 suscriptores. Con tu ayuda podremos llegar a ese número lo más rápido posible. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.